El día de ayer se entregó el Balón de Oro para la temporada 2023-2024 y pues como clásicamente pues suele surgir, siempre hay polémica en cuanto a estos premios, y yo desde hace ya tiempo había dejado en claro que a mí todos los premios individuales, tanto el Balón de Oro, el T-Best y todas estas cosas, sinceramente son premios que para mí no son muy agradables de ver. No son agradables de ver no tanto porque me moleste el premio en sí, de hecho creo que el concepto del premio es bastante atractivo. Realmente a mí me molesta el premio porque siempre da margen a la polémica. Para que unos digan que es justo, que otros injusto, que lleguen a los insultos, a los ataques. Y sinceramente pues es algo que es realmente triste y vergonzoso. El día de ayer todos esperaban que se le diera el Balón de Oro a Vinicius. De hecho el propio Vinicius lo esperaba. Tenía preparada hacer una serie creo que de Netflix. Creo que tenía también preparado creo que incluso una cena en París, que es donde se entrega el Balón de Oro. Tenía preparado un montón de cosas y creo que al final no se dio absolutamente nada. Y todo esto fue motivado pues debido a que no lo recibió. Él consideró que lo merecía, no se lo entregaron y al final pues ese resultado llevó a hacer esto como una especie de acto de protesta, ¿no? Y de indignación. A todo esto por supuesto se sumó también el resto del Real Madrid, tanto Carlo Ancelotti como todas las personas que estaban nominadas a algo y pudiesen ir. El propio Florentino tampoco asistió a la gala. Entonces estamos hablando de que todos, absolutamente todos decidieron simplemente ausentarse. Entonces, estamos hablando de algo mayor. ¿Quién fue el que recibió el Balón de Oro? Pues lo recibió Rodri, futbolista español del Manchester City. Y pues a partir de aquí unos comentan que es justo, que es injusto, tal como pues clásicamente se suele hacer. Y es aquí donde ya tenemos yo creo que la pregunta que nos podríamos pues ahora sí que hacer, y que es lo que está más o menos dando lugar al debate, y es ¿quién lo merecía? ¿Lo merecía Vinicius? ¿Lo merecía Rodri? ¿Quién es el que debía en síntesis tener el Balón de Oro? ¿Para quién se tiene que dar el Balón de Oro? ¿En base a qué nos tenemos que fijar para entregar un Balón de Oro? Yo creo que esas todas las preguntas en estos momentos, y pues cabe aclarar que como ya lo he hecho una que otra vez, no sé si incluso voy a dar exactamente la misma opinión que antes, creo que sí, pero aún así yo voy a comentar y dar pues los puntos de vista. Y yo quiero empezar con que el Balón de Oro para mí se debe dar en base a dos cosas. Número uno, en base a los logros individuales obtenidos a lo largo de una temporada. Es decir, si es un premio individual, pues se tiene que reconocer solo lo individual, es decir, lo colectivo no vale. ¿Qué quiere decir? Que si un futbolista gana un sextete y el otro no gana nada, pero jugó mejor, lo siento mucho, por mucho que hayas ganado un sextete, el título se lo merece el otro, no te lo mereces tú. Entonces es eso, en base a todos los logros individuales, independientemente de los títulos obtenidos colectivamente hablando. Y número 2, se tiene que entregar a quien haya sido más determinante, a quien haya marcado más diferencias de manera individual con sus equipos, es decir, selección y club, al punto de que se note mucho, digamos que su ausencia. Y si nosotros nos ponemos a revisar todo eso, pues hay varios candidatos a pues posiblemente el Balón de Oro. Podemos hablar de los que salieron en el top 10, ¿no? Entre unos cuantos, por ejemplo, estuvo el propio Vinicius, estuvo Rodri, creo que también estuvo Lamine Yamal, cosa que sorprende para un jugador de 16 años haber entrado en el top 10, aún así entró Lamine Yamal. Podríamos hablar incluso de Harry Kane, que también tuvo una importancia tremenda y tampoco fue la mejor temporada del Bayern. Podríamos hablar de punto por punto de muchos futbolistas, pero aquí podríamos tener algo en claro, y es que así como los títulos no valen para mí, para un premio individual, aquí tampoco no solo valen los goles y asistencias. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a una etapa donde estaba pues por una parte Messi y Cristiano Ronaldo, que eran los dos mejores, pero claro, es que eran delanteros. Y a partir de aquí nos deja una especie de mala costumbre de que todos los títulos se le tienen que entregar a futbolistas que son exclusivamente delanteros. Es decir, se tiene que dar al que meta más goles y más asistencias, cosa que pues a ver cada quien según su pensamiento, pero yo no estoy de acuerdo personalmente. Yo creo que se le debería de dar al que sea más determinante, y hay gente que
pese a no meter ningún gol ni ninguna asistencia, es muy determinante. ¿Dónde quedan los centrocampistas? ¿Dónde quedan los pivotes, los centrales, los laterales o incluso los porteros? Básicamente, bajo este punto de vista, no tienen prácticamente nada que debatir, porque no pueden competir. A mí me gustaría saber realmente cuántos futbolistas realmente saben de fútbol, porque es un poco chistoso. Los futbolistas puede que tengan un talento especial para jugar a fútbol, puede que incluso a nivel táctico tengan una cierta comprensión evidentemente del juego, pero realmente muchos futbolistas a nivel ya de raciocinio fuera de lo táctico, realmente su capacidad se ve muy limitada. El ejemplo más claro es cuando se equivocan a la hora de escoger el club. Jugadores de carácter ofensivo escogiendo a clubes defensivos para ir a jugar, como por ejemplo lo fue Joao Félix, pues yéndose al Atlético en su momento, ¿no? O jugadores yéndose a equipos sin proyecto, jugar y esperar que salga algo bien. Esta es la clase de cosa que demuestra que muchos de ellos no lo entienden. Propiamente muchos, no solo a esto, a nivel... No solo esto, a nivel incluso de comprender la gestión deportiva, tienen el problema, es decir, a nivel táctico lo entienden, pero a nivel gestión deportiva no lo logran entender. No logran entender que es muy importante, más allá del talento, tener una disciplina, tener un talento, por supuesto, bien trabajado, ir a un equipo pues con que tenga un proyecto serio, que aspire a cosas grandes. No lo terminan muchas veces de entender, entonces muchas veces menos saben qué parámetros tener para escoger un Balón de Oro. Muchos de ellos seguramente ni siquiera se lo han cuestionado. Ya no solo es que no lo sepan, es que ni siquiera se lo han cuestionado. Entonces, no solo valen los goles y las asistencias, vale también las estadísticas partido por partido, no sé, toda estadística pequeña, por pequeña que sea, tipo acierto en la cantidad de pases, ocasiones cortadas, ocasiones generadas, y a partir de allí escoger. Entonces, bajo este punto de vista, yo creo que hay varios jugadores que se quedaron fuera del tema del Balón de Oro y que aún así también lo merecían, y propiamente en su momento lo ha demostrado cuando otros grandes futbolistas han merecido, evidentemente ya no ganarlo, pero sí estar en las nominaciones como uno de los mejores, porque muchas veces es que lo son. Una vez entendido esto, que no solo valen que para mí los títulos colectivos no valen un premio individual y que no solo valen los goles y las asistencias, ya podemos hablar. Para mí, ¿quién es el que lo merecía? Bueno, evidentemente pues al estar todos nominados hasta cierto punto lo merecían todos y cada uno. Sin embargo, como el ganador solo puede ser uno, yo soy de creer que siempre va a haber algo de injusticia en estos premios. Por eso de ahí que no me guste, y si le sumamos la polémica, pues peor. ¿En dónde se determina pues la injusticia? En que grandes futbolistas evidentemente no lo van a ganar. Para mí, ¿quién es el que lo merecía? Lo merecía Rodri, lo merecía Vinicius. Realmente, ¿quién debía ser el Balón de Oro? Bueno, a nivel social, evidentemente, pues el que está más presionado y aceptado porque sea el Balón de Oro, pues evidentemente es Vinicius. Sí, ¿por qué? Pues porque el Madrid es un equipo con muchos más seguidores que el City, y Vinicius a nivel, vamos a decir que popularidad, es mucho más popular que Rodri. Sí, Rodri es más discreto porque destaca más simplemente por lo futbolístico y no se habla de él en cuanto a, yo que sé, sus goles o sus asistencias, más que nada porque es un jugador que no acumula muchos números. Es un jugador que destaca por su juego y su juego se dedica en apoyar a los demás. Entonces, pese a que en este caso, por supuesto, Vinicius sea más popularmente aceptado y todo, pues yo soy de creer que bueno, a ver, es complicado, pero si tú me das a escoger entre Rodri y Vinicius, yo sinceramente soy de creer que lo merecía Rodri y que el premio está bien otorgado, y que si en todo caso se debía de dar el premio a alguien que no fuese Rodri, pues irónicamente yo no creo que debería ser a Vinicius. Yo sinceramente creo que debería ser a Bellingham. Es decir, yo creo que Bellingham es el que en un principio merecía el Balón de Oro, si no es a Rodri. Vinicius yo lo dejaría más o menos en un
tercer lugar, en un cuarto lugar, porque de hecho ni siquiera me parece la mejor de sus temporadas en general. Creo que por ejemplo la 21-22 fue mejor temporada. Si nosotros nos fijamos por ejemplo en unas estadísticas comparando durante esta temporada 23-24, Rodri jugó 63 partidos y Vinicius 49. Rodri jugó más. A nivel de asistencias, a nivel goles, evidentemente Vinicius, al ser un delantero con mucha participación, mete más goles, pero tampoco te creas que tantos, metió simplemente el doble. Rodri, siendo un pivote, metió 12, que es una salvajada para alguien que es pivote, centrocampista defensivo, y Vinicius metió 26, es decir, simplemente le duplicó para ser un delantero. Es decir, pues es algo que en un principio pues es muy poco. Si nos metemos a las asistencias, Rodri dio 14 asistencias y Vinicius 11, es decir, pese a ser pivote, dio más asistencias que Vinicius. Producción de gol total, entre goles y asistencias, Rodri dio un total de 26 y Vinicius 37. Es decir, Rodri tiene números de delantero siendo simplemente un centrocampista. Esto es algo que es mayor. ¿Qué más? En grandes ocasiones creadas, Rodri, siendo simplemente un centrocampista defensivo y no un centrocampista ofensivo, logró crear más o menos pues en general, vamos a decirlo así, durante la temporada pues 11 y Vinicius 19. Es decir, hay una diferencia evidentemente porque pues a ver, es grande, pero tampoco tanto. Yo creo que para ser un delantero debería llevarle más diferencia a un jugador que en un principio pues es centrocampista defensivo. Es decir, yo creo que las diferencias son más que nada porque pues uno es centrocampista y defensivo y el otro es delantero. Si no, yo creo que incluso lo hubiera superado en números. Si estamos hablando, repito, de un centrocampista defensivo. Es decir, alguien que no debería tener tanta pegada y tanta visión para la asistencia, sino más visión para el corte y para estas cosas. A nivel de efectividad de driblings, Rodri tuvo 76, no 72, y Vinicius tuvo 41. Vinicius es destacado por hacer driblings y aún así solo tuvo 41 de efectividad. Rodri tuvo 72. Es verdad que Rodri tuvo 66 driblings y Vinicius 130, es decir, una diferencia de casi el doble. Pero aún así la efectividad por dribbling pues aún así es mayor en Rodri, sigue siendo mejor. En duelos ganados durante la temporada, Rodri ganó 352 y Vinicius 266. Evidentemente aquí se voltea la balanza y aquí ya es porque evidentemente Vinicius no es centrocampista defensivo, pero aún así pues le gana. En efectividad de pases, Rodri tuvo 93 y Vinicius 78. ¿Qué podemos concluir de todo lo que he dicho? Le ha ganado solo en goles, en grandes ocasiones creadas y prácticamente nada más. Bueno, y en dribblings hechos, pero no en su efectividad. Prácticamente a nivel individual, pues Rodri prácticamente tiene mejores números. Ahora, ya no solo es que tenga mejores números, es que prácticamente Rodri tuvo una mayor importancia en el Manchester City que Vinicius en el Real Madrid esta última temporada. Yo creo que, por ejemplo, si tú quitabas a Vinicius, pues tenías a Joselu y a Bellingham y podías tener a Rodrigo también. Es decir, en un principio tuvo una importancia, pero no fue tanta la importancia como por ejemplo sí que tuvo Bellingham, que se me pareció más determinante, o por ejemplo el propio Rodri. Es decir, Rodri a nivel individual es el futbolista que más diferencias marca en su equipo, pero no porque sea un equipo malo y dependa enteramente de él, porque claro, nunca es así, sería fácil. No, es el jugador que más diferencias marca, porque en un principio se está viendo aquí la cantidad de pues elevadísima de efectividad, tanto en efectividad en pases, efectividad en dribblings, en ocasiones creadas, en general en efectividad y en números de todo. Prácticamente fue más lo que directamente él hizo y por eso marcó tanto las diferencias. Es decir, independientemente de lo demás. Entonces, pese a que Rodri no haga mucho ruido por evidentemente no ser un jugador pues que se sirve a sí mismo y ser más un jugador que está hecho para servir a los demás, por mucho que no tenga marketing, por mucho que su equipo no tenga tantos seguidores, desde un punto de vista de credibilidad futbolística, pues podríamos concluir en que, bueno, pues sí, prácticamente, pues sí, Vinicius pues es bueno, pero Rodri pues fue mejor. A mí me gustaría más que nada, antes de cualquier cosa, preguntarle a toda la gente que no está de acuerdo, más que nada preguntarle qué opina sobre quiénes deben de ganar el Balón de Oro, porque si nos fijamos en goles y asistencias, centrocampistas, centrales, laterales, porteros no cuentan, solo cuentan los delanteros.
O sea, no vale nadie, solo los delanteros, solo ellos cuentan y digamos tienen el monopolio del premio. Y evidentemente pues a mí esto se me hace algo ilógico, injusto, no se me hace correcto porque son más que simplemente, son simplemente más que estadísticas. Se trata de determinación, pero más allá del gol y la asistencia. Aquí básicamente cuenta todo, la determinación. Y la determinación, ¿qué te la da? Los goles y las asistencias, sí. ¿Te la da solo eso? No. Evidentemente, ¿qué otra cosa te la da? Pues te la da la efectividad en pases, en dribblings, te la da las ocasiones creadas, las interceptadas, los balones quitados, los pases que logras dar. Todo esto es lo que en general cuenta y en cuentas generales no estamos diciendo que Rodri hizo una temporada que fue más abultada en estadísticas que la de Vinicius, pese a que sí lo fue. Yo lo que me refiero es que él sirvió más de estructura que lo que sirvió Vinicius para el ataque, es decir, sirvió más para hacer... Rodri fue mejor pivote que Vinicius delantero, es a lo que me refiero. Yo no me refiero a que Rodri fue un mejor delantero que Vinicius. No, tampoco me refiero a que hizo estadísticas más abultadas, pese a que sí que lo hizo. Me refiero a que fue mejor él en su posición que Vinicius en la suya y ya está. Porque esto no cuenta o no parece ser algo que se suele entender. Pues porque, repito, no tiene marketing. No es un jugador. Rodri es un jugador que está hecho para servir a los demás. Y número 2, su equipo no tiene, él como persona y su equipo particularmente no tiene una popularidad muy grande. Es decir, Rodri no tiene, lo dijo Guardiola una vez, no tiene peinados locos, o sea, no tiene el pelo pintado, no tiene tatuajes, o sea, es un tipo normal, común y corriente. Ajá, y también el Manchester City pues tiene ya más seguidores y más, pues con Guardiola haciendo un gran trabajo, pero no tiene la masa social que tiene el Real Madrid. Entonces, pues esta diferencia de popularidad pues no es popularmente aceptable, pero pues la verdad es que al final los números, más allá del gol y asistencia, nos dicen que Rodri fue mejor en su posición que Vinicius en la suya. Entonces pues evidentemente de una manera centralista, pues sí, tal vez Vinicius merecía el Balón de Oro por el gol y la asistencia, pero si nos fijamos en un rendimiento más general, pues Rodri fue mejor en su posición que Vinicius en la suya. De hecho, le supera en varias cosas para ser simplemente un centrocampista defensivo. Y ya digo, propiamente pues es que Bellingham incluso se me hizo mejor. Yo no estoy diciendo que Vinicius no haya sido importante, el problema es que no fue el más importante. Para mí incluso Bellingham tuvo una importancia mayor en general en el Real Madrid. El problema es que yo creo que como la prensa le ha estado dando permanentemente un sobreaplauso y le ha hecho creer que es el mejor y que siempre es la víctima de todo, yo creo que le han formado un ego terrible. Y prácticamente esto de cierta manera es una especie de cucharada de humildad, de saber que en efecto eres buenísimo, pero hay otros que también son buenísimos, como Rodri por ejemplo. Y que evidentemente pues sí te agreden mucho, pero también seamos sinceros, tú también inicias varias de esas peleas. El ejemplo más claro es que creo que también incluso contó el tema del fair play, pero incluso dejándote el tema del fair play, que eso ya sería incluso para otro video. Con fair play contando o sin fair play contando, Rodri merecía el Balón de Oro. Yo pensé que se lo iban a dar a Vinicius, cosa que me sorprende porque que no haya sido así, porque yo le guardaba entre poco y nada de fe a estos premios y sigo pues pensando lo mismo. Entonces, los responsables de esta decepción, ¿quiénes son? Pues el Marca, el Chiringuito y Ancelotti, su entorno, sus compañeros de equipo, sus familiares, todo lo que le hayan hecho creer que es el mejor. No porque no sea bueno, sino que es que ser el mejor es muy difícil. Y si tú te crees el mejor y resulta que tal vez hay alguien que hace una mejor temporada, no lo vas a aceptar como fue ahora, que no fue directamente a la gala del Balón de Oro. Y número 2, tiene la responsabilidad de esta decepción no solo quienes te han dado un sobreaplauso, sino que quienes te han dado el beneplácito de creer que tú no tienes la culpa de nada y eres la permanente víctima, cuando tampoco. Tú también eres un jugador que no precisamente eres el más deportivo y el que tiene más fair play del mundo. Por mucho que en una conferencia de prensa te pongas a llorar y digas que no, es que yo solo quiero jugar, no, es falso. Sorprende que alguien que supuestamente aboga por el fair play y todo esto, pues, y que incluso va por ahí diciendo que ojalá que a España le quiten la sede del Mundial 2030, pues sorprende que alguien así, que claramente se supone que quiere deportividad, pues vaya por ahí
pues insultando a árbitros, señalando con el dedo a todos, riéndose de aficiones en su cara. Entonces, pues no, los responsables de esta decepción pues al final son todos los que le dieron un sobreaplauso y le dieron el beneplácito y le hicieron creer que es la permanente víctima. Al final es un premio que podemos decir que en esta vez es justo, pero en este caso lo popular no es la justicia, sino pues que gana en este caso este jugador. A este punto se ha llegado futbolísticamente hablando, ¿no? Donde lo popular no es necesariamente lo justo. Y pues así ha resultado y pues tal. Entonces yo es lo que pienso del Balón de Oro. A mí sinceramente estos premios me generan bastante incomodidad por la polémica de siempre. Pese a que el concepto se me hace fantástico y pues mis parámetros para escoger uno yo no los he cambiado desde hace ya años. No cuentan premios colectivos para un premio individual y se le tiene que dar en general al que sea más determinante y más peso tenga en un equipo, no en general al que acumule más estadísticas simplemente de gol y asistencia. O sea, sí, pero yendo más allá en todo. Y en este cómputo general, pues evidentemente Rodri lo merecía, pese a que no es muy popular, ¿no? Y en todo caso, si alguien no lo merecía, que era Rodri, pues para mí incluso es un poco gracioso, pero para mí es Bellingham. Para mí Bellingham tuvo una importancia incluso mayor en el Real Madrid. Pero bueno, simplemente pues mi opinión, mi simple y sencilla opinión. Esto es lo que yo pienso del Balón de Oro, pues mis parámetros para escoger al ganador y pues evidentemente yo al dar mis parámetros es obvio que yo diga que tal vez Rodri pues es vamos a decir que justo vencedor. Y pues una pequeña reflexión sobre lo que han hecho tanto Ancelotti como los medios, Florentino y todos los que se han dedicado a generarle una burbuja impenetrable donde solo su versión es la que cuenta. Esto debería ser una especie de toque de humildad más que nada y pues reflexionar sobre lo que la influencia que tienen sobre él todos sus compañeros y todo su entorno. Pero bueno, al final que cada quien haga lo que quiera y pues nada. Sea como sea, pues yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en Maga también. Yo soy el FIFA y nos vemos en el próximo video. Adiós.